Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Emilady Solano Jiménez, doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta Norte de Santander, Colombia. Hoy quiero compartir con ustedes los avances en mi proceso de investigación. Estos avances están relacionados fundamentalmente con la identificación del problema. Mi tesis gira alrededor del impacto que tiene el proyecto educativo institucional en las instituciones educativas, específicamente en su relación directa con el contexto que le rodea, teniendo en cuenta que en Colombia existen algunas decisiones de tipo administrativo que complejizan un poco el proceso de formulación e implementación del proyecto educativo institucional. Existen varias voces y varias visiones dentro de los establecimientos educativos que tienen que ver con los roles que se ejercen en el proceso formativo. Y de allí que parte de ese proceso de investigación está centrado en uno de esos roles, el rol del docente. Por ello, el día de hoy quiero presentarles a ustedes lo que tiene que ver con la gestión del proyecto educativo institucional desde la visión del docente tras la integración de los establecimientos escolares. Pues bien, para ponernos en contexto en relación a lo que tiene que ver con la gestión del proyecto educativo institucional, es importante conocer algunos elementos claves de la historia educativa de Colombia. Y ello tiene que ver con las leyes que se han proferido a nivel nacional para gestionar la educación. Empecemos por hablar de la Ley 39 de 1903, una ley que buscaba fundamentalmente una educación confesional y que esta educación permitiera que las personas que la recibieran pudieran ser mano de obra calificada. Por lo tanto, la importancia de la educación no era muy alta y además se limitaba a la educación básica primaria en la mayoría de los casos. Es decir, que la oferta pública se centraba en educación básica primaria, desde primero hasta quinto grado. La educación básica secundaria o la educación superior solo estaba al alcance de aquellas personas con una estabilidad económica que pudieran sostenerla por sí mismos. Por ello, en Colombia, para esta época se generó una gran cantidad de instituciones que ofrecían el nivel de educación básica primaria para toda la población. A partir de la Constitución Política que aparece en 1991 en Colombia, en la que la educación se convierte en un derecho, se crea la Ley 115 de Educación. Esta Ley de Educación 115, que aparece en 1994, habla de un proceso educativo que debe ser accesible para todos. Empezamos ya a hablar de lo que corresponde a una educación con unas características muy particulares. Esta misma Ley 115 es la que por primera vez menciona al proyecto educativo institucional en Colombia. Ese proyecto educativo institucional ya se define de una manera más concreta en el decreto 1860. Este decreto plantea que el proyecto educativo institucional es el conjunto de actividades que realiza una institución para alcanzar los fines de la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Es decir, que se tienen en cuenta los contextos en los cuales están inscritos las instituciones educativas. También plantea que el proyecto educativo debe ser dinamizador del ejercicio escolar y del territorio donde tiene ubicación y que debe ser el resultado de la integración armónica de las realidades particulares de cada ente que integra la institución. Por ello, es importante la presencia de cada uno de los estamentos institucionales en la construcción del proyecto educativo. Ese proyecto educativo tiene cuatro componentes. El componente conceptual, en el que fundamentalmente encontramos los fines y las metas que se plantean a nivel educativo, partiendo de una lectura de la realidad y del contexto circundante. El componente administrativo, el componente académico y el componente comunitario. Los tres giran en torno a ese componente conceptual que es el que establece la relación directa con el contexto para la producción, para la construcción del proyecto educativo institucional y su implementación, de tal manera que éste se convierta en una carta de navegación institucional que permita que todos los estudiantes alcancen esas metas que se han planteado.
Así las cosas, con la implementación del proyecto educativo institucional a través de la Ley 115 y del Decreto 1860, en la educación colombiana se estaba dando un salto hacia la calidad. Recordemos que en la ley más cercana, que era la ley de 1903, la educación de calidad no era importante, sino que era importante la preparación para mano de obra calificada. Aquí estamos hablando de la contextualización del proceso educativo, es decir, tener en cuenta las particularidades de cada uno de los estamentos, padres de familia, estudiantes, directivos y docentes, para la construcción de un proyecto que dé cuenta de un proceso de calidad educativa. Posterior a esto, en la Ley 715 que aparece en el 2001, Colombia trata de dar respuesta a otro importante lineamiento para hablar de una Colombia educada, y es la cobertura. Recordemos que en 1903 el acceso a la educación estaba limitado a la básica primaria en el sector público y por tanto las instituciones que ofrecían básica primaria eran una gran cantidad. Sin embargo, las instituciones que ofrecían básica secundaria no estaban en concordancia con esta cantidad de escuelas primarias, puesto que a ellas solo tenían accesos algunos miembros de la población. Así es que la trayectoria completa para garantizar educación no se estaba dando para el año de 1994, cuando aparece la Ley 115, puesto que la mayoría de los establecimientos educativos solo podían ofrecer primaria y solo unos pocos ofrecían educación básica secundaria. De cara con esta situación, el ente gubernamental, el gobierno nacional, decide que las instituciones educativas deben integrarse con el fin de que exista por lo menos una de las sedes de estas instituciones que pueda ofrecer las trayectorias completas. Como las primarias estaban en aumento y las secundarias eran mucho menos, pues se toma la decisión de integrar la mayor cantidad de escuelas primarias a una sede secundaria que quede relativamente cercana. Sin embargo, como podemos observar en esta presentación, en el caso del Instituto Técnico Mario Pesotti Lemos, que es precisamente el establecimiento educativo en el cual se está desarrollando el proceso de investigación, existen 6 sedes que la integran. Y todas esas 6 sedes, como podemos ver en la imagen, se encuentran muy distantes entre sí. El municipio se encuentra a la izquierda y vemos que la mitad del municipio está cobijado como Instituto Técnico Mario Pesotti Lemos. Y en la derecha podemos ver que están las 6 sedes ubicadas en distintos lugares con grandes distancias geográficas y adicionalmente con grandes diferencias de carácter cultural, social y económico. Diferencias que hacen mucho más complejo la construcción y la implementación de un proyecto educativo institucional único. La institución educativa que acabamos de ver en imágenes está integrada por 6 sedes. Estas 6 sedes suman en total 3.811 estudiantes, 131 docentes, 7 coordinadores, un orientador escolar, un docente de aula de apoyo, una rectora y 2.800 familias. Voces todas que deben ser escuchadas en la construcción del proyecto educativo institucional, dentro de la representatividad de los contextos en los que se encuentran insertas cada una de las sedes en ubicaciones geográficas diferentes, lo que lleva a plantearse interrogantes en relación a cuáles son los retos que los docentes han encontrado en el proceso de gestión del proyecto educativo institucional con la integración de establecimientos escolares definidos en la Ley 715 de 2001 en Colombia. Y esto nos plantea entonces como objetivo general determinar los retos desde la visión del docente
en la gestión del proyecto educativo institucional PEI tras la integración de establecimientos escolares. Para alcanzar tal objetivo se ha planteado un proceso investigativo con enfoque cualitativo, con un diseño en teoría fundamentada y cuyas fuentes de información son un directivo docente y 6 docentes, todos ellos los de mayor antigüedad en la institución educativa, teniendo en cuenta que han debido atravesar el proceso de cambio entre la integración de instituciones educativas, la construcción de un proyecto educativo institucional para una sola sede y la construcción de un proyecto educativo que logre integrar todas las sedes. Las técnicas de recolección de información son las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental en relación con las normativas y orientaciones que se dan alrededor de la construcción, implementación y resignificación del proyecto educativo institucional en los establecimientos en Colombia. Los instrumentos utilizados, protocolos de entrevista, fichas bibliográficas y tablas de vaciado. Como resultado de este proceso de investigación, se han descubierto unos retos desde la visión del rol docente en relación con la gestión del proyecto educativo institucional, gestión tal que podemos definir en procesos de construcción, procesos de implementación, de evaluación y de resignificación. Esos retos que se han descubierto desde la visión del rol del maestro tienen que ver fundamentalmente con la consolidación de una propuesta unificada que tenga en cuenta las diferencias contextuales que existen. Es fundamentalmente el reto que han encontrado los miembros de la comunidad educativa que han hecho parte de este proceso investigativo. Desde el componente directivo encuentran que hay dificultad o hay un reto, mejor, en la construcción y aplicación de instrumentos pertinentes para el diagnóstico de contexto, también en la organización de la información que se recopila por su heterogeneidad y, por supuesto, la pertinencia de la lectura de contexto realizada, teniendo en cuenta que son varias sedes y que son muchas las visiones, las voces de los actores institucionales. Adicionalmente, han encontrado retos desde el componente académico, administrativo y comunitario. En el componente académico, como reto fundamental, la definición de un modelo pedagógico y una propuesta curricular que se ajuste a las realidades diversas de cada sede. Desde el componente administrativo, la creación de estructuras organizativas y procedimientos que tomen en cuenta las dinámicas particulares de las sedes, y desde el componente comunitario el reto encontrado es la participación de todos los estamentos de cada una de las sedes en los procesos de construcción. Los retos que tienen que ver con la construcción del proyecto educativo institucional en sí mismo, pero además de la construcción, la gestión del proyecto educativo institucional implica un proceso de implementación, de evaluación y de resignificación. También en estos procesos, en estas etapas de implementación, de evaluación y resignificación se presentan unos retos muy importantes de acuerdo con las voces de los directivos y docentes. Y en el caso de la implementación es la dificultad en el proceso de divulgación efectivo y participativo por las distancias geográficas y culturales que existen entre los miembros de la comunidad educativa. Otro de los retos es la falta de apropiación del proyecto educativo institucional desde el rol institucional de los actores educativos por no sentirse plenamente identificados. Es el caso de padres de familia o estudiantes, inclusive docentes, que no sienten que este proyecto educativo institucional responda a su propia voz. También la apatía frente al cumplimiento de lo propuesto por parte de algunos de los miembros de la comunidad educativa, pues obviamente por el resultado que ofrece el hecho de que el proyecto educativo institucional no sea pertinente, y la inconveniencia para ajustarse a lo propuesto en función de las diferencias en los contextos escolares. Entonces, en algunos casos, esa falta de pertinencia afecta muchísimo el proceso de implementación. En el caso de la evaluación, como elemento de la gestión del proyecto educativo institucional,
encontramos que existe un exceso de tareas que limitan los espacios colaborativos para la evaluación de lo implementado, es decir, que los docentes y directivos docentes sienten que las instituciones están saturadas de acciones y actividades que no les permiten dedicar los tiempos correspondientes a estos procesos de evaluación. También la resistencia a las prácticas metacognitivas por parte de algunos actores institucionales, el temor que existen muchas personas en la actualidad frente a los procesos de evaluación porque no son considerados como formativos, sino como procesos que se convierten en amenazas a las acciones personales de los individuos en la comunidad educativa. Y otro de los retos es la apatía en la participación para el proceso, precisamente por el aspecto que se mencionaba anteriormente. También encontramos los retos que se encuentran en la resignificación, que es ya precisamente la siguiente etapa de una evaluación, y es el incipiente proceso de evaluación que dificulta esa resignificación del proyecto educativo institucional en sus aspectos más débiles, dado que pues, la evaluación no tiene una gran fortaleza por los aspectos que ya habíamos mencionado. Entonces, esos son los retos que les ha supuesto a los docentes y a los directivos docentes el proceso de gestión del proyecto educativo institucional en una institución que está compuesta por varias sedes tras la implementación de la Ley 715 en el año 2001, en la que se integraron instituciones educativas, se convirtió en una sola institución con un único proyecto educativo institucional, pero con contextos muy diferentes. Pues bien, no me resta más que agradecer a todos por su participación, por sus comentarios y por el tiempo que han destinado para escucharme. Muchas gracias.